La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora nos conectamos ya con el antropólogo Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, para saber, como decía María del Carmen, cómo termina el año para los ecuatorianos. Algunas de las cifras también resultan preocupantes. Señor Pérez, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda. Buenas noches, Fausto, y un cordialísimo saludo a todas y todos los seguidores de FM Mundo. Gracias. Hemos revisado algunas de los resultados de esta encuesta un poco al terminar el año, tomando en cuenta que hemos pasado ya un poco más de año y medio de pandemia. Algunos temas preocupan, por ejemplo, la palabra que describe para la situación del país para muchos: miedo, tristeza, esperanza. La alegría está en apenas el 3.4%, la que más describe, de alguna forma, es la esperanza, pero también el miedo describe, con miedo describe la situación del país, la gente. ¿Cuál es la lectura de esto? Este es el resultado de una encuesta que nosotros hemos aplicado a nivel nacional. Fueron entrevistadas 1.670 personas en todo el país y justamente en esta búsqueda de entender cuáles son los sentimientos, las emociones y el estado de ánimo de la población, les hemos planteado a quienes entrevistamos en sus hogares que si piensan en la situación del Ecuador, ¿cuál diría que es la palabra que describe mejor al país este momento? Y aparece en primer lugar esperanza, 25%, pero a continuación vienen miedo con el 22% y tristeza también con el 22%, indiferencia 14%, ira 10%. Vemos que alegría tiene solamente el 3%. Y como nosotros realizamos estudios periódicamente, podemos comparar cómo ha cambiado este estado de ánimo, se le podría decir así. Y lo que vemos es que este mes de diciembre, los sentimientos negativos, que son miedo, tristeza, ira, que están sumados un 55%, le ganan a los sentimientos positivos, que son esperanza, alegría, satisfacción, que suman un 29%. Ahora, motivo seguramente... Esto es porque es indispensable entender cuál es el estado de ánimo para luego hacer un análisis más político de las autoridades y de las expectativas de los ciudadanos. Exactamente, y seguramente motivos no faltarán para tener miedo, tristeza, ira y eventualmente, a pesar de todo esto, tener algo de esperanza. Pero ¿a qué obedece principalmente este sentimiento? Tomando en cuenta que tenemos un contexto de pandemia, un contexto donde los casos de corrupción en el país no cesan desde hace varios años, tomando en cuenta que también el tema económico preocupa, las decisiones de gobierno del anterior y del anterior generalmente preocupan a la gente. Todo esto se junta para poder tener este resultado, más del 55% con una descripción de sentimientos negativos. Sí, todo se junta, así es. Y yo agregaría un elemento más que es tremendamente traumático. En el mes de octubre se produjo la masacre en las cárceles, la más grande masacre en las cárceles. Y creo que de alguna manera todos quedamos impactados, un poco psicológicamente hablando, ¿no? Fue un evento excesivamente traumático. Y también ha habido otros elementos también que deben ser considerados. El tema del incremento de los precios de los combustibles, a pesar de que ya fue congelado, era algo que estaba molestando mucho a la población. Y también una expectativa de que el país iba a estar en mejores condiciones, porque ese fue el impulso, el ímpetu por el cual fue elegido el actual presidente Guillermo Lasso. Una esperanza de que pueda mejorar la economía, de que pueda hacer un buen trabajo, y probablemente un poco esta decepción que está ocasionando en determinados sectores, no todos, pero en determinados sectores podría estar contribuyendo a todo este estado de ánimo del que estamos conversando. Ahora, de alguna forma, la gente que está en el gobierno dirá, o mantenemos la esperanza, es un importante porcentaje frente al resto. De todas formas, son 25.3%, pero en este momento, ¿esperanza de qué? Sí, creo que esa es la gran pregunta en este momento, ¿no? Porque creo que el gobierno ha tenido un punto de oro en el tema de la vacunación para el COVID-19. En nuestras encuestas se registra un alto porcentaje de personas que dicen que ya tienen la segunda dosis.
Esto no es una estadística oficial, sino simplemente la respuesta de las personas a quienes les hacemos, ¿no? Pero también sobre está el 80% hablando de un lo que incremento leí. de los contagios. Sobre el 80% de lo que leí, de los encuestados. Así es, sí, ajá. Cuando hacemos el cruce contra la edad, vemos que en el grupo de edad de mayores de 60 años ya la vacuna es prácticamente universal. Y todavía quedan segmentos de la población, sobre todo jóvenes, sobre todo personas de las zonas más rurales, de las zonas más marginales, que todavía faltan por vacunarse. Entonces, se ha avanzado mucho. Sin embargo, también existe la preocupación del aumento de los contagios por COVID-19 y eso es algo que se ha sentido en las últimas semanas y se puede ver en nuestra encuesta, en la respuesta, si es que usted siente que han crecido los contagios. Ahora lo dice que sí, han crecido el 38%, cuando un mes atrás, en el mes de octubre, este porcentaje era del 10% de los que sentían que había incrementado el porcentaje, el número de contagios. Entonces, digamos, para terminar esta parte, ¿no? El COVID-19 sigue siendo tal vez el reto 1A del gobierno nacional. Tiene que seguir enfrentándolo y creo que eso es indispensable por el tema económico también. Pero a continuación ¿qué viene a continuación? Y ahí vienen algunos debates, algunas controversias acerca de si debemos pagar más impuestos o por lo contrario debemos pagar menos impuestos, si nos deben subir el combustible o no nos deben subir el combustible, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esos son los dilemas en los que nos estamos enfrentando como opinión pública ecuatoriana. Vamos a hablar de tres cifras que de todas formas son importantes tomar en cuenta. Por ejemplo, la gestión del presidente Guillermo Lasso. A pesar de esta esperanza de la que hablamos, a pesar, bueno, de los puntos positivos respecto a la vacunación, la gestión, la calificación a la gestión de Guillermo Lasso, por ejemplo, sale mala del 42.5%, buena 34.3%, y la evolución tampoco es de lo mejor. Así es. Para mirar toda la torta de la evaluación de la calificación del presidente Guillermo Lasso, digamos que hay un 3% que califica muy buena la gestión del presidente, el 34% la califica de buena. Si sumamos entre muy buena y buena tenemos 37%, 38% sumando los decimales, 42% considera mala y 14% la considera muy mala. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses? Que es lo que estamos haciendo un análisis desde septiembre, 4 meses. La calificación estaba en un margen positivo, sumando muy buena y buena, estaba en el 62% en nuestra encuesta del 4 de septiembre. Luego se produce una caída fuerte en el mes de octubre. El 16 de octubre los positivos tienen el 42%, es decir, casi 20 puntos menos. Y en esta última encuesta la calificación positiva es del 38%, que son 4 puntos menos otra vez. Algunas cosas que hay que decir al respecto. Me parece que la calificación del presidente Guillermo Lasso es el efecto de toda esta complicación. Realmente yo diría, no se puede esperar mucho más porque prácticamente todos los gobiernos del mundo se enfrentan a esta situación de post-COVID en el que estamos en una crisis y en una sensación de malestar. No obstante... Sí, no obstante, en el tema del COVID concretamente, y si más o menos ubicamos una línea de tiempo, la calificación buena y viene al presidente Guillermo Lasso precisamente con el tema de la vacunación. Posterior a eso comienza un poco la picada. Es un poco lo que, contrario a lo que pasa en otros países. Sí, cuando se anuncian a los primeros 100 días el cumplimiento de la meta de la vacunación, la calificación obtiene un puntaje bastante alto, 62% de calificaciones positivas. ¿Qué pasa a inicios de octubre? La crisis carcelaria, el enfrentamiento con las organizaciones sociales, especialmente con la CONAIE por el tema del incremento del precio de los combustibles, y también algo que no hay que dejar de anotar, que es la confrontación que tuvo en su momento con el liderazgo duro de Guayaquil, Jaime Nebot, el presidente Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ocasiona que se produzca este descenso importante entre septiembre y octubre. Ahora la curva es un poco más tenue
pero se pronuncia un poco más la caída y me parece que de todas maneras hay algunas cosas que decir al respecto. Los distintos niveles socioeconómicos, los estratos socioeconómicos se comportan distinto. El nivel socioeconómico más bajo califica peor al presidente, mientras que el segmento socioeconómico medio y más aún el medio alto califican un poco mejor que el promedio de la población. En el estrato socioeconómico medio la calificación, si bien es más negativa que positiva, no es tan negativa como en el socioeconómico bajo, ¿no? Y me parece que, y también en el medio alto todavía se mantiene en un saldo levemente favorable, aunque también ha habido una caída. Entonces, un poco, ¿cuál es la pregunta en el fondo que tenemos que hacer al respecto de estos datos? El gobierno está siendo evaluado por la población en función de si está cumpliendo una obra, una trayectoria en beneficio común o beneficiando a determinados intereses privados. Seguramente la evaluación viene, élite, ¿no? Seguramente la evaluación viene en función de las propuestas, de las ofertas de campaña, porque en el caso de la vacunación, bueno, viene una evaluación positiva, pero parece que en el plano económico, según las encuestas, según estos datos, no le está yendo muy bien, porque si hablamos de que cierto sector de la población está descontento o califica mal, parece que el tema económico no es, de momento, al menos según las cifras, el fuerte del gobierno. Sí, y la pregunta que le hacen los ciudadanos comunes es, ¿para quién estás gobernando? Y ha habido también un tema relacionado con el tema de los Pandora Papers, que no creo que sea como en sí mismo un gran evento que ocasione una caída de una calificación, sino que me parece que está transmitiendo una sensación a la población de que este es un gobierno, un presidente que tiene sus intereses privados por encima del bienestar común. Y un poco me parece que eso, y yo diría que eso es lo que tiene que resolver comunicacional y políticamente el gobierno para poder mejorar su calificación. Ahora, vamos con las otras funciones del Estado, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, que hemos visto ya en encuestas anteriores, incluso colegas suyos han reportado algunos de los niveles de confianza que se tiene en la Asamblea Nacional, no son los mejores, creo que son de los peores. Y esta vez también ustedes hacen una pregunta sobre la imagen de Guadalupe Llori, ¿cómo ven en el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional? Mal 34.8%, bien 27.6%. Habría yo pensado que era peor. Bueno, hay un desconocimiento también importante y la calificación muy buena es del 2%, calificación buena 28%, calificación mala 35%, muy mala 11% y un 25% que no puede calificar. Me parece que la calificación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, obedece en realidad a la imagen en su conjunto de la institución de la Asamblea Nacional, que tiene muy poca confianza, menos del 4% dice que confía mucho en la actual Asamblea Nacional, y también un porcentaje muy importante de la población considera que los actuales asambleístas no son mejores que los anteriores asambleístas. Y en ese sentido, me parece que ahí van como en cotejas, no son mejores, ¿no? Pero menos malos. Sí, hicimos la pregunta específicamente en la encuesta del mes pasado si es que consideraba que son mejores, peores, iguales, y un porcentaje mayor consideraba que son iguales, luego que son peores. Entonces, muy pocos decían que son mejores. De acuerdo. Bueno, en todo caso sí se evidencia seguramente, como usted decía, un desconocimiento seguramente de la actividad legislativa como tal. Sí, y una incapacidad de conectarse con las necesidades de la población, una incapacidad de transmitirle una señal de que estamos preocupados por lo que te pasa al ciudadano común. Me parece que esos son grandes falencias que tiene en este momento la institución, que la viene arrastrando desde hace bastante tiempo además. Otro de los sectores que está en el radar de la gente, sin duda, es el sector del movimiento indígena y también los movimientos sociales, pero principalmente el movimiento indígena. Y ahora no sé, que seguramente no está dentro de esta encuesta, una reacción a lo ocurrido durante esta última semana con el presidente de la CONAIE, pero aquí se habla de poca confianza, 44.9% de los consultados y nada, el 22.18%. Hay una caída
bastante importante en cuanto a la confianza en el movimiento indígena. Sí, así es. La confianza es del promedio nacional y me parece que también hay que anotar eso, ¿no? Un 22% confía mucho en el movimiento indígena. Parece poco, pero no es tan poco, porque si comparamos con otras instituciones, ¿no? Y también cuando vemos en algunas localidades, como por ejemplo en esta ocasión que tenemos una validez específica para el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha y el cantón Latacunga de Cotopaxi, tenemos una confianza más alta en el movimiento indígena que lo que es el promedio nacional. El punto más bajo es Quito, donde solamente un 19% confía mucho en el movimiento indígena. ¿A qué se debe esta desconfianza? En Quito ha habido una tensión muy fuerte con respecto al tema de lo del levantamiento del octubre del año 2019 y me parece que eso ha ocasionado esta sensación de amenaza de algo que se ve como anárquico, ¿no? Como es la palabra que se ha usado recientemente. Y me parece que justamente una parte de la población expresa ese malestar con respecto a un movimiento indígena radical que amenaza con ocasionar levantamientos y paralizaciones, etcétera, y me parece que eso es muy sensible en el caso. En esto, de alguna forma, está la gente sintonizada con las palabras del presidente respecto de esta aparente anarquía en la que se desenvuelve la dirigencia indígena. No necesariamente todos, pero sí, parece que hay una lectura al respecto de eso que vale la pena anotar. Y sin embargo, también cuando nosotros comparamos y les pedimos a las personas que nos digan si es que votarían por un candidato indígena, hay una mayoría, hay un grupo muy grande, 44%, que considera que sí, que podrían elegir a un indígena para ser alcalde o prefecto de su localidad. Esto es porque hay como dos caras, ¿no es cierto? La una cara es la mirada de este movimiento indígena amenazante y la otra cara es también lo que es en los hechos alcaldes y prefectos exitosos, alcaldes y prefectos indígenas exitosos que se han desempeñado muy bien en sus gestiones y me parece que eso también les da oxígeno en términos de imagen pública. Y eso tiene que ver básicamente con los líderes locales, no obstante con los líderes ya por ejemplo, de la CONAIE, dirigentes de mayor jerarquía, digamos, dentro del movimiento indígena. De alguna forma la gente como que los relaciona directamente con el tema de paralizaciones, con el tema de movilizaciones, cierre de carreteras, lo que ocurrió, que usted mencionaba, en octubre del 2019. También es el reflejo, por lo tanto, de la intención de voto para presidente, por ejemplo, del dirigente indígena Leonidas Issa, del presidente de la CONAIE, que tiene un 4% de intención de voto a nivel nacional. Probablemente está descompensado porque también en la papeleta que nosotros hicimos de simulación de voto también lo pusimos a Yacu Pérez, que obtiene un 10%. Y probablemente ese apoyo al movimiento indígena está dividido entre estas dos figuras dentro de esta papeleta que nosotros hicimos. De todas maneras, creo que sí es así. Me parece que de alguna manera Leonidas Issa está transmitiendo inadecuadamente, si es que no es así, a menos que lo quiera hacer así, una imagen demasiado agresiva para el grueso de la población urbana y mestiza del Ecuador y probablemente eso no está ocasionando una fuerte adhesión. Imagen que contrasta con la esperanza que es de alguna forma lo que en este momento desea la gente. Sí, así es. Además, existe cuando nosotros hacemos estos ejercicios de simulación de voto, es decir, que presentamos una papeleta y le pedimos a la persona que nos diga por quién quisiera votar. No me gusta ninguno, no votaría nulo, busco a alguien nuevo, no busco a alguien diferente, no sabe, no he decidido. Casi 4 de cada 10 siempre se ubican en ese campo de no me gusta ninguno, de los políticos tradicionales, de los políticos que nosotros medimos en las encuestas. Entonces, creo que hay un anhelo grande de transformación y me parece que eso se puede expresar en las próximas elecciones seccionales que tendremos para alcaldes y prefectos en el año 2023.
Y creo que también ha llegado el momento de una renovación de la política y eso se puede ver claramente en las cifras que nosotros levantamos a partir de estos datos. Licenciado Pérez, no quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarle sobre un tema que también de alguna forma preocupa, y esto es un reflejo de lo que son las autoridades en nuestro país, y me refiero directamente a autoridades locales y autoridades a nivel de las provincias, pero por ejemplo mejorar servicios públicos son parte de las demandas de alguna forma de la gente. 69.7%, quiere decir que de alguna forma las autoridades locales, las autoridades provinciales no están haciendo su trabajo, son los encargados de dar y dotar de servicios públicos y la gente lo que demanda es servicios públicos. Sí, nosotros le propusimos una especie de disyuntiva a las personas a quienes entrevistamos. ¿Qué es más importante para el desarrollo económico? ¿Vender las empresas públicas o mejorar la atención de los servicios públicos? La mayoría claramente se inclinó por mejorar los servicios públicos, casi 70%, mientras que solamente un 6% apoyó la idea de vender las empresas públicas, un 19% dice que ambas son necesarias. Claro, así es. Tenemos una población, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Muy golpeada por la crisis económica ocasionada por la pandemia. Estamos ahogados por las deudas, estamos ahogados por las tarjetas, por los pagos de créditos, por el pago de las pensiones de los hijos. Y realmente en este momento lo menos que estamos pensando es que además de todo esto nos vengan a querer cobrar por un servicio que es indispensablemente gratuito como debería ser la educación y la salud. Entonces me parece que ese es el grito, el llamado de la población al respecto. Listo. Gracias por estar con nosotros, licenciado Pérez. Buenas noches. Muchísimas gracias, Basso. Que estén muy bien. Ha sido Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, hablando sobre algunas cifras interesantes que demuestran un poco cuál es el estado de la población en nuestro país. Siga con nosotros en FM Mundo, la radio de las noticias.